Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, saludamos este punto de acuerdo propuesto por la senadora María Alejandra Barrales y Miguel Barbosa, no solo por el contenido de lo que se propone, sino por el alcance de un tema que debe de ser de interés nacional. Solicitar información y crear un grupo especial en las comisiones de Comunicaciones y Transportes y en la Comisión del Trabajo es fundamental. Incluso hay que apuntar aquí que no descartemos el solicitar información de otros y de otras comisiones para poder tener una visión clara de un problema que nos debe de ocupar a todos. Desde diciembre del 2005, cuando se tomó la decisión de la creación de dos empresas a través de la extinta Cintra, se asumieron pasivos laborales que el Grupo Posadas en su momento debió haber absorbido. Hoy, como bien se ha dicho aquí, hay deudas laborales, financieras y fiscales, pero sobre todo hay una deuda con el país de no tener la oferta adecuada en un México que necesita mayor conectividad, que necesita diversificar las opciones para favorecer al consumidor y que hoy, aparte de perder más de 8,500 empleos, se cercena la capacidad de crecimiento del país. Yo no comparto la visión de que en la división de poderes el Ejecutivo Federal no pueda o no deba conocer del asunto del concurso mercantil. Me parece que ser gobierno implica la responsabilidad de entender el espíritu de nuestra Constitución, de que la división de poderes es para colaborar a los fines y a los objetivos del Estado mexicano. Hoy no solo como fracción parlamentaria apoyamos este punto de acuerdo, sino hacemos el compromiso de trabajar para encontrar una solución a un problema que aqueja a todo México y que sobre todo se convierta en los próximos meses y no años en no tratar de adaptar la realidad a una premisa que ha establecido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pomposamente se llama modelo de negocios y que la realidad no ha podido abordar a ese modelo de negocios. Creemos firmemente que debemos de tener la visión de la apertura, de que nadie es poseedor de la verdad, que respetando el mandato de lo que derive del concurso mercantil, tengamos la visión de generarle una mejor oferta a nuestro país en materia aeronáutica. Si el modelo de negocios no da, no seamos mediocres y tengamos la visión de generar el espacio para que México tenga más oferta, para que México, que le ha apostado a la globalidad, que tiene más de 20 tratados de libre comercio, que tiene un potencial turístico enorme, tenga la oferta adecuada para su conectividad, para ampliar la inversión y para que pongamos en alto el nombre de nuestro país. Saludamos el punto de acuerdo, senadores y senadora del PRD, y saludamos y nos comprometemos a formar parte de ese grupo de trabajo para solicitar información y para que el legislativo, en la división de poderes, en el espíritu de colaborar con el Ejecutivo y con el Poder Judicial, encuentre una pronta solución que le favorezca a todos. Muchísimas gracias. Gracias, senador Penchina. Se me informa que la propuesta que hace el senador Raúl Gracia ha sido consensada con la senadora Alejandra Barrales y que se ha aceptado una modificación a la propuesta de la senadora Barrales para que esté en concordancia con la del senador Gracia. Pediría a la senadora, si es tan amable, de pasar a leer, en todo caso, la nueva redacción del punto de acuerdo.
Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Primero, por supuesto, agradecer el interés, reconocer la sensibilidad que han manifestado los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra y quienes nos han ayudado a generar este consenso. Hace un momento omití compartir con ustedes un dato que los que estamos aquí presentes seguramente podemos confirmar y que se deriva efectivamente a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación y que es nada más y nada menos el 40% de incremento en las tarifas aéreas del resto de las aerolíneas que están cubriendo el mercado que ha dejado sin cubrir Mexicana de Aviación. 40% a partir del paro de operaciones de Mexicana de Aviación, una razón adicional para buscarle pronta solución a este problema. Y estando de acuerdo con la propuesta que aquí se hace, el punto de acuerdo quedaría como sigue. Primero, se solicita que en un plazo no mayor de 15 días y en el marco de sus atribuciones, el juez del concurso mercantil y el conciliador designado para este caso, así como la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, remitan a esta soberanía un informe pormenorizado acerca de las acciones y avances en torno al conflicto que enfrenta Mexicana de Aviación, así como la situación que guarda la empresa controladora Grupo Aeronáutico SADCB. Segundo, se solicita a las comisiones de comunicaciones, de trabajo de esta Cámara de Senadores la creación de un grupo de trabajo especial que, con la participación de los actores interesados, dé seguimiento al conflicto de Mexicana de Aviación, así como para que proponga iniciativas de pronta solución a este problema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión esta modificación presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la discusión de esta modificación. Favor de manifestar quienes estén por la afirmativa levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de levantar su mano. Se acepta, señor presidente. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén a favor de aprobar la propuesta, favor de levantar su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Juventud y Deportes de esta Cámara de Senadores a la realización de un foro para construir y diseñar un diagnóstico nacional para la activación física y el deporte en México. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Muy buena tarde, compañeras y compañeros senadores. México vive una de las pandemias más lesivas y de amplio espectro que detonará secuelas de trastornos múltiples en millones de mexicanos: la obesidad masiva. Y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, es un hecho que México es ahora el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, aún por arriba de Estados Unidos. Tan solo en México, la obesidad contribuye a un número cercano de 200,000 muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, mellitus tipo 2, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas. Estamos en términos de salud pública. Es una etapa de catástrofe. La clasificación es contundente. El país con la infancia más obesa en la historia y en el mundo. El país más sedentario. El país que consume más refresco. Y las consecuencias ya son de alto impacto. Hay que declararlo y aclararlo
Al ser una pandemia, hay procesos sociales y gubernamentales que lo provocaron. Hay muchos de ellos que por negligencia, apatía e intereses, los vectores que se conjugaron en el fenómeno de la obesidad infantil como pandemia son educativos, nutricionales, de formación física, institucionales, familiares, comunicacionales y comerciales. Hay una concurrencia letal para que la pandemia de la obesidad se desarrollara a dimensiones de problema de salud pública. En lo que corresponde a este exhorto, que pretende influir positivamente en algunos de esos vectores responsables, la propuesta a la activación física y el deporte desde las instituciones, obviamente acompañado de una orientación nutricional también institucional. Y lo primero es asumir que la conceptualización del deporte institucional tiene que adquirir complejidad, es decir, un sistema, articulación, estructuras interconectadas, presupuestos con capacidad y, en primer lugar, considerar que la activación física administrada con criterios médicos profesionales e institucionales en el estrato de origen que propiciará que las generaciones tempranas transiten con facilidad a la práctica de una disciplina deportiva. Una vez que se le haya detectado su vocación y talento, la activación física, institucional y masiva será interpretada como el primer paso para que los infantes puedan practicar un deporte sin impedir que los talentos puedan ser detectados incluso en este periodo. Para arribar a una reflexión pertinente y metódicamente pensada para que el nuevo concepto procesal de la activación física sirva para el diseño de un programa o una serie de programas educativos, se requiere un diagnóstico profundo, amplio y profesional en donde concurran observaciones especializadas, estadísticas, locales, estatales, regionales y nacionales. Tal diagnóstico puede ser fomentado desde un foro legislativo senatorial que convoque a especialistas, instituciones, academias, gobierno federal, estados y locales desde la comisión pertinente en esta Cámara. Tal foro se realizará con recursos institucionales de esta Cámara de Senadores y tiene objetivo final de obtener información actual, pertinente y pormenorizada de los estados de la República, para de ahí construir una propuesta legislativa para que la activación física regulada se dé en todas las escuelas, en los centros de salud, en espacios públicos, municipios, delegaciones del país y sistemáticamente administrada, médicamente prescrita y con la cotidianidad necesaria para combatir la obesidad, la vida sedentaria y el estrés. Y que sirva de plataforma para la detección tanto de sintomatologías de los educandos como para el reclutamiento de talentos deportivos. El foro propuesto llevaría el nombre y concepto de Foro para un diagnóstico nacional para la activación física y el deporte de México. Es necesario ampliar el concepto del deporte en nuestro país para abrir un significado y que su significado no que defina solo a la actividad específica de una disciplina deportiva, sino que incluya la activación física que sirva en el tránsito a la práctica de un deporte en particular. La salud pública y el deporte específico se beneficiarán de ello. Por lo anterior, sometemos a consideración a la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, el Pleno del Senado de la República exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta heroica Cámara de Senadores a la realización de un foro para construir y diseñar un diagnóstico nacional para la activación física y el deporte en México, con los objetivos señalados en los considerandos. Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se recibió de la senadora Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal, que se turnará en su momento a la Comisión de Justicia.
Se concede el uso de la tribuna al senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a cumplir la integración de sus comisiones de dictamen legislativo. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Con la venia de la Presidencia. Como ya ha sido tradición desde 1997 a nivel federal, pero que no lo ha sido en muchas entidades federativas, en Nuevo León, después de la elección del 1 de julio, tenemos un Congreso dividido, donde nadie, ningún partido político tiene mayoría, y donde la ciudadanía le dio la primer fuerza política a un partido distinto al del gobernador, al Partido Acción Nacional. En esos términos tenemos que se integra el Congreso de Nuevo León por 20 diputados locales del PAN, 15 del PRI, 3 del PANAL, 2 del Partido del Trabajo y 2 del Partido de la Revolución Democrática. Lamentablemente han existido circunstancias que no han permitido la integración en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León, para que en la fecha de 10 de septiembre, que fija este ordenamiento como la fecha límite para la integración de estas comisiones de dictamen legislativo, la posibilidad de un acuerdo por parte de los integrantes. Y contrario a lo que se hubiera podido esperar de una búsqueda de consensos, se ha ido a la polarización y a la inacción a través de una simulación. El Partido Revolucionario Institucional ha logrado la incondicionalidad de los 3 diputados locales del PANAL, de los 2 diputados del Partido del Trabajo, e increíblemente, aun y cuando en el convenio de coalición que hizo con el Partido Verde para competir de forma conjunta en las elecciones de Nuevo León, ningún diputado de los postulados por el Partido Verde Ecologista de México logró alcanzar un curul en el Congreso del Estado de Nuevo León, logró generar que uno de los 2 diputados del Partido de la Revolución Democrática, que llegan por porcentaje mínimo, por representación proporcional, busque ilegalmente conformar una fracción de un partido que no tiene representación, que es el Partido Verde, en el Congreso de Nuevo León, y con esto empatar 21-21 la circunstancia del Congreso de Nuevo León. Es por eso que una vez que ya han transcurrido en demasía más de 10 días desde que la ley establece para fijar un acuerdo de comisiones legislativas, es que solicito se establezca el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que cumplimente en breve término la integración de sus comisiones de dictamen legislativo, como le indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. En su momento se turnará la Comisión de Gobernación. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo a fin de crear la Comisión Ordinaria de Juventud y la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte. Con el permiso de la Presidencia, México es un país de jóvenes. ¿Cuántas veces no habremos escuchado ese gastado lugar común, esa frase hecha que a base de su repetición ha perdido cualquier tipo de sentido? Es cierto que en términos poblacionales, la mitad de la población de nuestro país tiene 26 años o menos. Es cierto que prácticamente 30 millones de mexicanos están en la etapa de los 15 a los 29 años. Pero también es cierto que a todos ellos, nosotros como políticos, como clase política, les hemos dado la espalda desde hace ya muchos años. Las y los jóvenes mexicanos ni se sienten integrados, ni se sienten representados, ni se sienten atendidos y mucho menos interesados de las cosas públicas. Les damos la espalda en una etapa de su vida de grandes definiciones. Cuando un joven está concluyendo su formación educativa, cuando es
cuando esto ocurre, cuando se incorporan a la vida productiva, cuando están empezando a tener una vida de pareja o empezando a formar una familia, en ese momento les damos la espalda. Cuando tienen más preguntas, el Estado no tiene respuestas. Es por ello que las políticas públicas para atender las expectativas, las demandas, las exigencias de los jóvenes en nuestro país representan sin duda un enorme desafío para el Estado mexicano. Se trata de la construcción de un piso básico que canalice su potencial. Se trata de sentar las bases para que accedan a mejores y más oportunidades. Se trata pues de orientar sus capacidades hacia una vida creativa y productiva. Atenderlos significa consolidar una sociedad incluyente, una sociedad sin ninis, una sociedad donde valga más la pena ser becario que ser sicario. Y compañeros senadores, quisiéramos un poco de memoria. En nuestro país las instituciones políticas dirigidas a atender a los jóvenes cumplen prácticamente 80 años desde la creación allá en los años 30 del siglo pasado de la Oficina de Acción Juvenil, que formaba parte de la Secretaría de Educación Pública. Este enfoque del Estado mexicano hacia los jóvenes ha pasado desde la organización corporativa y su inclusión a la fuerza de trabajo en la etapa de industrialización nacional, hasta un concepto pues muy simplista, un concepto totalmente erróneo de que lo único que se requiere para alcanzar su potencial personal en materia de jóvenes es hacer deporte. Políticas que han demostrado su fracaso y que han demostrado su ineficacia. Simplemente hay que revisar algunos datos que aporta la OCDE, que establecen que de los 30 millones de jóvenes que hay en el país, más de 7 millones no estudian ni trabajan, por lo que ocupamos el tercer lugar entre los 34 países que integran esta organización. Otro dato, solo 1 de cada 4 jóvenes entre 20 y 29 años puede acceder a educación superior, 7 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años manifiesta haber vivido violencia psicológica, y algo aún más grave, y es que aunque no hay cifras oficiales respecto a cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado, la Red por la Protección de los Derechos de los Niños estima que en México hay más de 30,000 niños trabajando para grupos de la delincuencia organizada. Esta misma red también estima que de los 50,000 muertos de la guerra contra el narco, una gran parte oscilan entre los 20 y los 25 años de edad. Reconozcamos pues que no hemos dado como sociedad ni como Estado una respuesta adecuada a las y los jóvenes. A nivel legislativo, en el Senado, como parte de nuestra organización interna, tenemos una comisión de juventud y deporte, lo que refleja justamente la falta de actualización, por decirlo menos, o un concepto totalmente erróneo de lo que hoy requieren los jóvenes y de la trascendencia también de la cultura física y del deporte en la vida nacional. Juventud y deporte son temas de la mayor relevancia, sin duda, y que se han mantenido juntos fruto de una conceptualización ya rebasada de que la atención social a los jóvenes es el deporte y de que el deporte es una actividad accesoria que corresponde solamente a una etapa de la vida. Hoy, pues, hablar de deporte no necesariamente implica hablar de juventud, y hablar de los retos que enfrenta la nueva generación de jóvenes mexicanos no nos remite como prioridad al tema de la recreación o del deporte. Sin duda, el deporte, la cultura física, tienen que verse como un tema prioritario, ya no vinculado a la edad de las personas, sino a la salud, como aquí lo mencionó la senadora Ana Gabriela Guevara. Los nuevos jóvenes lo que requieren es acceso a la educación, principalmente media y superior, acceso a la tecnología. Hoy viven una realidad tecnológica sin precedentes, en donde el 70% de los jóvenes manifiesta saber usar Internet. Compañeros y compañeras senadoras, los jóvenes lo que demandan es ciudadanía, participación, espacios públicos. Ya el movimiento Yo Soy 132 ha dado muestras recientes de la intensidad, energía e influencia de los jóvenes en la realidad social mexicana actual. Han dado muestra, pues, de su capacidad transformadora. Es por eso que hoy, como representante
de una de las entidades con mayor proporción de población joven en el país, como representante de Chiapas, que me permito proponer, concluyo, senador presidente, me permito proponer a esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para que en uso de sus facultades modifique la Comisión Ordinaria de Juventud y Deporte para crear la Comisión Ordinaria de Juventud y la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte. Creo que dar lugar e importancia a cada tema será un símbolo para adecuarnos a la realidad del momento histórico que vivimos, organizarnos de manera puntual y eficiente en el trabajo interno del Senado, y además será una contribución para acercarnos más a nuestro propósito de servir a todos y todas los mexicanos. Es cuanto, senador presidente. Gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien presentará punto de acuerdo para incrementar la matrícula estudiantil en las universidades públicas del país. Con su venia, señor presidente. Adelante, senador. Sin duda, los jóvenes en este nuevo contexto de país vienen a revolucionar y yo espero a conducir de mejor manera nuestra República. Hoy particularmente he escuchado la exposición de mis compañeros senadores, cosa que celebro, en la búsqueda de estos espacios para los jóvenes. Las universidades son el medio por donde los países se desarrollan plenamente en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y científicos. Sin embargo, en nuestro país, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, no han desarrollado ninguna política pública para fortalecer nuestras universidades públicas. Nuestro país no cuenta con una educación de calidad y lo que es todavía peor, esta ni siquiera llega a todos los niños y jóvenes. Tal pareciera que a mayor presupuesto que se le destina a la educación pública, peor es el nivel educativo que reciben los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura calificó a 8 países con bajo desempeño, entre los cuales figura nuestro país. Dato que no resulta sorprendente cuando sabemos que nuestro país, el 11% de su población de entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir. 11 de cada 100 niños son analfabetas. Dentro de las entidades federativas del país que presentan un mayor grado de analfabetismo, encontramos algunos estados de nuestra república con un 18.4%, algunos otros con el 17%. Aunado a lo anterior, el informe de Panorama Educativo 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el nivel de bachillerato, con 47%, así como en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en el nivel superior, solo con un 20%. Con respecto a la educación superior, el panorama no pinta mejor. Tan solo en febrero del 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México admitió solo 11.116 jóvenes de un total de 121.970 que presentaron el examen, excluyendo
con esto de la educación superior a más de 110,854 estudiantes. En el Instituto Politécnico Nacional, el paisaje es similar. De los 92,772 aspirantes que se registraron, solo 23,000 fueron aceptados para estudiar alguna de las 54 carreras que ofrece esta casa de estudio. Lo anterior refleja que 69,772 jóvenes no fueron aceptados. ¿Por qué son rechazados más de la mitad de los estudiantes que aspiran a ingresar a una universidad pública? La respuesta de siempre, y como se ha hecho costumbre, lo que argumentan de que no tuvieron la capacidad o el conocimiento para ser aceptados, me parece ya irracional. Me parece que si esto sucediera, no obedece sino a la misma deficiencia que existe en la educación básica. En otro orden de ideas, tenemos que muchas familias mexicanas, por no decir que la mayoría, no cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a sus hijos que estudien una licenciatura en una universidad particular, ya que con un salario como el que existe es imposible pagar una colegiatura que oscila entre 3,000 y 10,000 pesos mensuales. Al respecto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico reveló que más de la mitad, un 62,3% de las escuelas de educación superior que hay en México son privadas. Suman un total de 1,200 instituciones a las que asisten aproximadamente 830,000 jóvenes. Sin embargo, solo 14 de estas universidades tienen certificaciones de buena calidad. Lo anterior es una radiografía del calvario que pasan los jóvenes para ser admitidos en las universidades públicas. Si bien es cierto, se han construido universidades tecnológicas o institutos tecnológicos por la actual administración federal, resultan insuficientes para atender la demanda estudiantil tan grande para ingresar a una universidad pública. Concluya, senador, por favor. Sí, señor presidente. El punto de acuerdo que hoy sometemos a consideración, primero, que esta soberanía exhorte, dentro del proceso de análisis y discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, erogue un presupuesto adicional igual o superior a la inflación estimada para el 2013 a las universidades públicas del país, etiquetando este recurso para la construcción o ampliación de la infraestructura académica a fin de ampliar la matrícula de estudiantes. Segundo, que esta soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública envíe a esta Asamblea un informe pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderá para incrementar la oferta en la educación superior. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la tribuna a la senadora. Senador. Sí, para preguntarle al senador que hizo uso de la palabra, si me permite adherirme a su proposición de punto de acuerdo. Aceptado, senador Rosas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Morelos a implementar las estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las que tiene derecho los trabajadores jubilados del Estado. Gracias, señor presidente. Compañeras senadores, compañeros senadores. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Ese es el problema que están viviendo hoy
nuestros maestros jubilados del Estado de Morelos. Es por ello que hoy los senadores de la República del Estado de Morelos, su servidora Lisbeth Hernández Lecona, senador Fidel de Médicis Hidalgo, senador Rabindranath Salazar Solorio, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional del Estado de Morelos, a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados del Estado de Morelos, lo anterior bajo las siguientes consideraciones. La nación mexicana descansa su devenir histórico en un pueblo de lucha y de apertura para consolidarse como una nación democrática y de desarrollo constante. Sin duda, la particularidad de cada uno de los acontecimientos que han forjado su historia hace que hoy en día, frente al progreso logrado, sigan subsistiendo situaciones que laceran a nuestra sociedad. El Estado de Morelos, el cual representamos, no es la excepción. Y hoy en día enfrentamos el gran reto de atender los reclamos justos de sus habitantes. En estos últimos momentos se ha hecho eco en nuestra entidad de reiteradas manifestaciones y señalamientos a petición de nuestros maestros jubilados. Las condiciones económicas que prevalecen en nuestro Estado, en los diferentes sectores sociales, nos llevan a la reflexión para enfocar nuestra atención en los sectores más desprotegidos, puesto que aún contando con un salario remunerado, sabemos que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias morelenses. Y en esta situación podemos enfocar a miles de maestros jubilados que hoy en día luchan por un reconocimiento de todos sus derechos, por las cuales trabajaron arduamente durante muchos años de su vida para el servicio del Estado. Por citar un antecedente, es preciso mencionar que en la entidad morelense existen alrededor de 8,000 maestros jubilados que hace más de un año, de manera manifiesta, han tocado las puertas del Poder Legislativo y Ejecutivo local. En aras de satisfacer este reclamo que tanto les lamenta, se puede decir que la problemática de los maestros jubilados inicia antes del año de 1992, que en aquel tiempo era parte de una plantilla activa, considerados trabajadores de la educación al servicio del Estado, con adscripción a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Posteriormente a esa fecha, sufrieron los efectos de la sustitución patronal, formándose una relación laboral con el Gobierno del Estado de Morelos, teniendo como lugar la adscripción a un organismo público descentralizado denominado Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM. Derivado de ello, y a lo largo de su separación como educados en el activo, se dio una disputa jurídica en la que el derecho laboral en el Estado ha tenido que hacer frente a más de 3,000 demandas laborales para determinar si les asiste la razón jurídica y con ello recibir el concepto referente a una prima de antigüedad. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 46, señala procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados, como es el caso de los maestros del Estado de Morelos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, a diferencia de las gratificaciones, la prima de antigüedad es un derecho mínimo irrenunciable, que no debe de quedar en ningún caso al arbitrio del patrón. Dicha tesis se encuentra en la veracidad del hecho de la relación que existe entre los trabajadores de la educación en Morelos y el gobierno del Estado representado en el Instituto de la Educación Básica, el cual debe pagar esa prestación. Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Morelos emitió en apoyo a esta lucha legítima de los maestros jubilados por el pago de la prima de antigüedad el decreto 992, asignando 24 millones de pesos a la partida de proyectos ejecutivos y se transfirieron al Fondo de Aportaciones Solidarias, a través de la inclusión de un nuevo concepto denominado complemento extraordinario a la prima de antigüedad a maestros jubilados.
el cual fue observado por el Ejecutivo y llevó a este a presentar la controversia constitucional 80/2011, que ahora ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Congreso del Estado de Morelos. Es de mencionar que conocemos los esfuerzos que ha realizado el Poder Legislativo Estatal desde el año pasado para dar cumplimiento a las prestaciones de los maestros jubilados. Sin embargo, en virtud del problema, es notable la situación en la que hoy se encuentran, de tener que estar tomando las calles del Estado, de tomar las calles del centro y no permitir que pueda circular libremente la ciudadanía, cuando son maestros que han tenido muchos años de su vida al servicio de los morelenses. Y no es posible que ya muchos de ellos a estas fechas hayan fallecido y no hayan podido habérsele cumplido la prestación a la que ellos tienen derecho. Concluya el orador. En este sentido, por lo antes expuesto, se exhorta al gobernador constitucional del Estado de Morelos a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados. Atentamente, senadores del Estado de Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, Rabindranath Salazar Solorio, Fidel de Médicis Hidalgo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior punto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí, se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores, tal y como se ha expresado ya aquí por parte de la senadora Lisbeth Lecona, es un tema que en Morelos se trató a nivel del Congreso del Estado y que fue apoyado por la totalidad de las fuerzas políticas al interior, es decir, fue un punto de acuerdo en el cual esos primeros 24 millones de pesos se transfirieron y para eso tuvo que haberse ganado una controversia constitucional. Después de esta circunstancia, y al no haber el recurso suficiente, fue que se aprobó una nueva transferencia de recursos hasta por 100 millones de pesos, donde incluso medió ya un acuerdo político para que los maestros pudieran haber tenido el pago correspondiente. El periódico oficial Tierra y Libertad, número 4993, de fecha 2 de julio del año 2012, fue publicado el decreto número 1877, por el cual se reformó el artículo primero de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2012, así como los artículos 11º, 22º, 26º y 28º del decreto número 1642, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año 2012. Dichas reformas tuvieron por objeto asignar recursos presupuestales por un monto de 100 millones de pesos al pago de la prima de antigüedad a los maestros jubilados. Como ya se ha mencionado, cabe destacar que dicha transferencia fue apoyada por la totalidad de las fuerzas políticas al interior del Congreso. En julio 26 del 2012, el licenciado Manuel Díaz Carvajal, consejero jurídico, en nombre y representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional a efecto de solicitar la invalidez de las resoluciones emitidas por el Congreso del Estado, que modificaron tanto la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. El ministro ponente acordó otorgar la suspensión provisional para efecto únicamente de que se provisionaran los recursos económicos materia de la reforma. Derivado de esto, y con fecha 14 de agosto del año 2012,
la Comisión Negociadora de los Maestros Jubilados suscribió un acuerdo con la Secretaría de Gobierno y Finanzas y Planeación, a través del cual se pactó la realización de los pagos conforme a lo siguiente. Un primer pago a realizarse el día 15 de septiembre por un monto de 25 millones de pesos. Un segundo pago a realizarse el 15 de octubre por un monto también de 25 millones de pesos. Y finalmente, un tercer pago a realizarse en el mes de enero o febrero del año 2012 por un monto de 50 millones de pesos. Actualmente, y ya habiendo pasado la primera fecha, el Gobierno del Estado no realizó el pago al cual estaba comprometido. Incluso hubo manifestaciones en los medios de comunicación donde se anuncia que no hay recursos económicos para poder prever este importante pago para los profesores. Como ya se ha comentado, los profesores han tomado las calles de la capital morelense en justa reclama de esta prestación. Y compañeras y compañeros senadores, yo creo que en estos momentos que justamente tenemos la alta responsabilidad de tomar decisiones en el tema de la reforma laboral, no podemos permitir que los más de 8,000 maestros jubilados de Morelos sufran abusos sobre prestaciones y derechos adquiridos legalmente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante, senador. Yo pienso que quienes estamos aquí en el Senado, sería difícil oponernos a un tema tan delicado como es el tema del pago a los jubilados y pensionados del Estado de Morelos, que son alrededor de 8,000. Y por lo tanto no podríamos votar en contra, votaríamos a favor, pero sí hay que hacer ciertas precisiones de orden jurídico, que en lo personal a mí me incomodan mucho. Miren, algo de las cosas que incomodan es que a veces los congresos locales, cuando tienen cierta presión de algún grupo social, se reúnen y casi por deporte modifican el decreto de los presupuestos de egresos del año pasado. Y lo que nunca dicen, y esto también a veces lo hace la Cámara de Diputados a nivel federal, es de dónde se van a tomar esos recursos. Entonces dicen, no, hay una problemática, hay que resolverla, le pedimos al Ejecutivo que pues haga los ajustes necesarios y que junte tantos millones de pesos y pague. Y bueno, pues el 126 de la Constitución establece pues de que no se pueden emitir esos pagos si pues no hay, si uno no dice de dónde se van a tomar, porque el presupuesto supone que pues va orientado a gastarse en un 100%, y si alguien le hace una modificación, pues tiene que decir de qué partida lo va a sacar. Entonces creo que debemos de legislar un poco para ir acotando a los congresos locales y también a la Cámara de Diputados para que no hagan este tipo de situaciones. En segundo lugar, yo creo que los pagos se tienen que hacer conforme a la ley. Y estoy convencido de que el gobierno del estado de Morelos pues va a buscar la forma y los mecanismos para que estos pagos se lleven a cabo. Pero como es conforme a la ley, la controversia que cita la proponente es la 80/2011, pero se omite decir que hay una nueva controversia porque esta controversia 80/2011 solo resuelve la facultad del Congreso de poder modificar el decreto del presupuesto de egresos del Estado. Y le dieron la razón que sí lo puede modificar, pero no entra la Suprema Corte al fondo del asunto. Para que entre al fondo del asunto, el gobierno del Estado promovió una segunda controversia, que es la controversia 70/2012, y lamentablemente la Suprema Corte de Justicia en esa controversia emite un incidente de suspensión que aquí tengo, y en ese incidente de suspensión le ordena al gobierno del Estado no a que realice el pago, le ordena a que guarde esos recursos hasta en tanto no se resuelve la suerte principal del asunto.
Entonces el gobierno del Estado está impedido legalmente por esta suspensión de la Suprema Corte a ejercer esos recursos. Este acuerdo le fue notificado apenas en el mes de agosto al gobierno del Estado. Entonces lo que estamos planteando es, y para sumarnos al punto de acuerdo, es que en el exhorto que se le envía al Ejecutivo Estatal le podamos hacer una pequeña adición para exhortar a la Suprema Corte de Justicia pues que acelere el asunto y resuelva el fondo del asunto para que este recurso que está suspendido desde el mes de agosto y por lo tanto el gobierno del Estado no lo puede ejercer a favor de los trabajadores y jubilados como debería de ser, pues que la Corte resuelva y conforme a lo que resuelva entonces el gobierno del Estado lo acate. Nuestra posición es que sí se les apoye a los jubilados y pensionados al derecho que tienen de que se les pague la prima de antigüedad, pero que se haga conforme a la ley, y si la proponente no lo permite y le hacemos esa pequeña adición para que la Suprema Corte de Justicia resuelva la nueva controversia, la 70/2012, y lo agregamos en el exhorto, pues entonces sería más completo, porque realmente le estamos ordenando a la Suprema Corte de Justicia que resuelva el fondo del asunto y ya le ordene al gobierno del Estado de Morelos que cubra el pago a los 3,200 personas que están en este momento exigiendo este derecho vía algunas demandas laborales. Entonces, vamos a favor, y no sé si la proponente está de acuerdo en que le hagamos una pequeña adición para incluir en el punto de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que fue la que dictó el acto de suspensión, por el cual el gobierno de Morelos pues no puede ejercer legalmente ese pago a los trabajadores porque incurriría en responsabilidad. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, senador. Senador Rabindranath, ¿con qué motivo? Por rectificación de hechos solamente, presidente. Tiene usted la palabra para rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Lo hago desde que es el lugar, presidente, está bien. Está bien, simplemente, compañero senador, para aclarar dos puntos que son importantes. Número uno, efectivamente, cuando se señala la necesidad de poder generar una transferencia presupuestal, se tiene que analizar evidentemente dónde se va a tomar. Para efectos de no afectar alguno de los proyectos, programas o alguna de las secretarías que ya contaban con el presupuesto del año, lo que se hizo fue un análisis de 10 años hacia atrás de los recursos adicionales que recibe el gobierno del Estado, situación que se vio incluso con la propia Secretaría de Finanzas, recursos que llegan por los excedentes del petróleo, por ejemplo, o por una cantidad mayor de recaudación, el caso de las tenencias, etcétera, y que han venido variando en los últimos 10 años de 700, 800, el último año hasta 3,000 millones de pesos adicionales. Entonces se les dijo en el punto de acuerdo que el recurso se estaba planteando se tomara de los recursos excedentes que año con año y de manera siempre sin falta alguna, por 10 años consecutivos han recibido esos recursos adicionales. Entonces sí se dijo de dónde, número uno. Y número dos, lo que sí consideramos un abuso es de que efectivamente hay una segunda controversia, pero a pesar de que en esa controversia el ministro lo que señala es de que mientras se resuelve de fondo el tema, se reserven esos recursos para aplicarse al pago de esta prestación. Con fecha 14 de agosto del mismo año 2012 se signa un convenio en el cual la Comisión de Maestros Jubilados junto con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas pactan estas fechas. ¿Qué quiere decir esto? Que a sabiendas de que no estaba todavía el tema resuelto de fondo, sí accedió el gobierno del Estado a poder fijar cantidades y fechas ya señaladas. Por otra parte, y yo creo que no habría inconveniente, creo que sí sería importante la decisión que señala el senador en el sentido de urgir también a la Suprema Corte de que a la brevedad pudiera tener la resolución del asunto de fondo. Gracias, senadora. A ver, senador de Médicis, ¿con qué objeto? Para fijar mi posición sobre el punto, conocemos bien del tema, somos senadores del Estado, presidente. Para rectificación de hechos, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, tiene el uso de la tribuna.
Muchas gracias, presidente. Con su venia. Adelante, senador. Compañeros senadores, compañeras senadoras, este tema de la prima de antigüedad fue tratado en muchas ocasiones en el Congreso del Estado de Morelos. Planteamos siempre que era un tema de justicia social, solamente que, como hemos visto, cuando se trata de favorecer a los más desvalidos, como el caso de los campesinos, en el asunto de el Fondo para Desastres, Calderón propone una controversia constitucional. No era la discusión, la cuestión legal, el asunto es que los campesinos están sufriendo y requieren esos 15,000 millones, los siguen requiriendo para salir del problema que generó la sequía. Estamos frente a una situación similar en el estado de Morelos en este tema de la prima de antigüedad. Es una cuestión en donde, a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92, se le quita este derecho que tenían los trabajadores del Estado, de la educación del Estado de Morelos. Hubo el planteamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como bien lo refiere en el punto de acuerdo la compañera senadora, la Suprema Corte refiere que la prima de antigüedad efectivamente es un derecho irrenunciable que no debe quedar al arbitrio del patrón. Todavía más, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el artículo 48, plantea es procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados. El asunto está rebasado. El ciudadano Adame, gobernador del Estado, interpone la queja ante la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que los diputados del Estado no teníamos las facultades en ese momento para hacer reasignaciones presupuestales. La Suprema Corte de Justicia nos da la Nación y ordena al Ejecutivo que se paguen esos, en aquel entonces, 24 millones de pesos. El compañero Rabín refiere al asunto de los recursos extraordinarios. Morelos solamente en los últimos 3 años recibió un promedio de 10,000 millones de pesos. Por eso se nos hace inhumano de parte del señor Adame el hecho de que no entienda la situación gravísima que están viviendo los trabajadores jubilados de la educación en Morelos, cuando hay maestros jubilados que reciben de pensión entre 1,500 y 2,000 pesos. ¿Quién puede vivir en este momento con esa cantidad de dinero? Cada una de las cuestiones que pelean los maestros jubilados sirve como paliativo, no para resolver de fondo el problema que tienen. Nosotros decimos 10,000 millones de pesos en los últimos 3 años por cuestiones extraordinarias. Entonces, ¿qué significan? En este caso, 100 millones de pesos, que es lo que falta a los maestros jubilados para completar lo que es el pago de su prima de antigüedad. Por eso los invitamos, compañeros senadores, compañeras senadoras, a que no metamos en una situación el punto de acuerdo en donde el tema, reitero, es de justicia social, no es un tema leguleyo. Si los trabajadores de la educación jubilados reciben este incentivo, el Senado de la República empezará a dar muestras de que tiene intención de coadyuvar a resolver el problema de los más desvalidos. Ayer, y concluyo con esto, tuvimos la comparecencia del Gabinete Económico. Yo les decía a los ciudadanos secretarios, la eficacia de un gobierno se mide a partir del estado de bienestar que tiene la población. Y seamos sinceros, ¿cuál es el estado de bienestar que tiene este país, incluidos los maestros jubilados? Seamos sinceros para revisar esta situación y vamos a encontrar
que es gravísimo. Más de 57.7 millones de mexicanos están en la pobreza patrimonial. Entonces, no debe haber molestia cuando se plantea que el Estado calderonista es un Estado fallido, el Estado adamista es un Estado fallido, y lo menos que puede hacer el Senado es empezar a reivindicar estos derechos humanos que están en juego cuando se plantean este tipo de asuntos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Para rectificación de hechos,